En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde al martes 14 de septiembre del año 2021, de la semana 24 del tiempo ordinario. La oración que sugiere la misa para este día es por la patria y por el día domingo 24 del tiempo ordinario. Bien, en este día continuamos con la primera carta de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo, y son tomadas del capítulo 3 de los versículos del 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe de ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben de ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pablo en este escrito, en esta primera carta que le manda a Timoteo, que le hace ver a Timoteo, habla de los dos funcionarios principales que tienen que ver con la distribución de la palabra, con la evangelización. La primera parte es el episcopo, el obispo. El obispo en aquellos entonces era el custodio de la enseñanza, el que daba la enseñanza, el que guardaba los libros, bueno, no libros, los rollos con los que se hacía la enseñanza de la palabra. Y el diácono era aquel que servía, en este caso, aquella persona que ayudaba en la enseñanza. Aquí, como vemos, no está el presbítero o el sacerdote, porque en ese entonces el presbítero y el sacerdote corresponden única y exclusivamente a los de la tribu de Leví, que estaban dentro del templo. Por eso es que aquí no aparece un sacerdote, aparece el episcopo, aquel que enseña. Por eso los obispos en la actualidad, el gorro que llevan lleva dos tiras en la parte de atrás, dos tiras largas que se le llaman ínfulas, y esas corresponden al conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que significan. Por eso la persona que porta ese vestimenta, ese sombrero, ¿sí?, es una persona que conoce el bien y el mal. Y esta es la estructura que nos da en aquellos tiempos para que fueran un verdadero obispo y un verdadero diácono. Las mujeres a las que se refiere aquí Pablo es a las esposas
tanto del obispo o del que aspira a ser obispo, como del diácono o el que aspira a ser diácono. Deben de ser fieles, no deben de ser chismosas, ¿sí? Deben de ser mujeres que estén en todo momento cercanas al esposo, juiciosas y fieles en todo, responsables. Al final dice que se les debe de poner a prueba y luego alcanzar ese cargo que era muy respetable para aquellas comunidades en crecimiento. El diácono, que es el que servía, y el obispo, que es el que enseñaba. La mención que habla aquí acerca de que sea casado una vez es porque en aquel entonces las órdenes sacerdotales no tenían la misma implicación que el día de hoy. Nada más como una aclaración. Bien, el Evangelio, seguimos con el Evangelio de Lucas, esta vez es el capítulo 7, de los versículos 11 al 17. Y dice: en aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó en toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Este, que es un relato que nos platica el evangelista Lucas, habla de la misericordia de Jesús, que a su vez es reflejo de la misericordia del Padre con relación a esta mujer. ¿Qué es lo que pasaba con las mujeres viudas en aquel entonces? Las mujeres viudas que no tenían el respaldo de un varón, que en este caso al que llevaban a enterrar a su hijo único, que no tenían el respaldo de un varón, eran entregadas o eran prácticamente desechadas por la sociedad, porque no tenían un varón que la respaldara. Eso significaba que esta mujer iba a pasar a ser una persona que iba a pedir limosnas, que iba a vivir de la caridad, que iba a vivir pues en cualquier lugar, a lo mejor tenía su casa, pero no iba a tener un soporte, un sustento económico que estuviera entrando a su casa. Por eso es que tenía que vivir de la caridad. Jesús, al verla, se compadece. La actitud que llevaba la mujer, la forma en cómo iba llorando, la muchedumbre que dice que iba atrás de él, que a lo mejor era una persona querida, un joven querido, una madre y un hijo aceptados en la comunidad, queridos por la comunidad. ¿Qué fue lo que vio Jesús en ellos? Apenas se lo sabe. Pero lo cierto es que se acerca, se compadece y le regresa al hijo. Este evento habla, como dije hace un momento, de la misericordia de Jesús, que es la misericordia del Padre. Al ver a aquella mujer que se va a quedar abandonada, al ver a la muchedumbre que iba acompañándola, ve que no es justo. Por eso es que le regresa al hijo. Por eso aquí dice: Jesús se lo entregó a su madre. No nada más lo levantó y dijo, ahí está, no, se lo entregó a su madre. Y luego habla de qué es lo que la gente empezó a observar o qué es lo que la gente empezó a decir.
un gran profeta ha surgido entre nosotros. Un profeta. ¿Recuerdan la lectura del día de ayer acerca del del oficial romano? ¿Qué es lo que había escuchado el oficial romano acerca de Jesús? Bueno, pues aquí la gente lo está diciendo, un profeta, un hombre de Dios. Por eso luego dice, Dios ha visitado a su pueblo. El profeta, que es la representación de Dios, se acerca al pueblo y hace el milagro. Jesús es tomado y es considerado como un profeta. Milagro, obras y acciones. Bien, la oración colecta que el día de hoy nos sugiere por la patria y el domingo 24 del tiempo ordinario, en este día, martes 14 de septiembre del año 2021, nos dice: Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que, por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.